Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Les damos oportunidad a los niños de pasar a su clase o pásenle, niños, por favor? Eunice, ahorita aprovechando la salida de los niños, ¿nos puedes más o menos ubicar en el tiempo? ¿Cuándo salen? ¿Cuánto tiempo van a estar allá? Del 15 al 30 de septiembre. Entonces, para que por favor en esas fechas estemos orando por este equipo de jóvenes. Muy bien. Si me ayudan ahí ahí está la presentación. Es el título de la predicación para hoy. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Gracias, hijo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde encontramos esa exhortación. Y continuamos con esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Hace 2 semanas vimos que Timoteo, un colaborador fiel, amado de parte del apóstol Pablo, se conducía de tal manera que su vida reflejaba una fe no fingida. Y recordarán que hace 2 semanas, hablando de esta fe no fingida, Joab nos compartió un canto diseñado especialmente para ayudarnos a recordar parte del mensaje. Para esta ocasión nos va a poder apoyar. Qué bueno que aquí está listo ya, y le vamos a dar este tiempo para que él nos presente este canto. Cuando la fe, la genuina fe, habita y actúa de lleno en nuestras vidas, en ese momento nos compartes de tu fuego, es sin merecerlo, nos concedes tus grandes dones espirituales. No ocultemos el resplandor de tu fuego, Dios, fuego de tu don que nos concediste para dedicarte a ti. Solo uno más de tus grandes regalos. No nos permitas olvidarlo, despreciarlo. Dedicamos todo a ti. Ahí. Muy bien, aquí debe de funcionar.
Muchas gracias, Joab. Hermanos, esta serie de predicaciones hablan mucho de Timoteo, porque es a él a quien está dirigida la carta. Sin embargo, debemos de procurar asimilar lo que Pablo le dice a Timoteo como si fuera dirigida a nosotros. Debemos asumir la invitación, asumir las exhortaciones que el apóstol le da a Timoteo como si fueran nuestras. Y antes de iniciar, quisiera orar por los enfermos. Esta es no diría yo una carga, pero sí diría un privilegio, una cosa que por lo menos para mí es algo muy importante de hacer. Será porque quizá para mí la enfermedad tiene un enfoque especial. Soy de esas personas que cuando llega la enfermedad empieza a imaginarse cosas, a pensar que esa pequeña enfermedad va a degenerar en algo más grande. Y a veces más allá de la enfermedad en sí, viene toda esta serie de preocupaciones. Y yo me imagino que no será el único. Entonces, pensando en eso, tengo en mi lista, en mis cuadernos, una lista de enfermos, no solamente de esta congregación, por lo menos los que conozco de esta congregación, sino de otros hermanos, otros amigos, compañeros. Quisiera orar por ustedes. ¿Quién está aquí en esta mañana que está enfermo o sabe de algún enfermo? Levante su mano nada más, para que los demás también podamos estar recordándolos en oración. Habemos algunos. Voltea a su lado y ubique a alguien y recuérdelo en la semana para orar por él. Alguien que tenga su mano levantada. Amén. Bendito Señor, queremos poner en tus manos a estas personas amadas, a estos hermanos en la fe, que están padeciendo enfermedad. Y los queremos poner en tus manos porque sabemos que tú nos creaste, que tú hiciste nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Y cuando entramos en esta época de enfermedad, no solamente el cuerpo se trastorna, sino que a veces la mente, las emociones se turban de tal manera que empezamos a experimentar ansiedad, temor, o incluso algunos pueden llegar a la depresión, Señor. Por eso queremos rogarte por cada uno de los que aquí están y los que están en casa también, que tienen alguna enfermedad, rogándote que conforme a tus planes, a tus propósitos, conforme a tu buena voluntad, tú quieras sanar, Señor. Pero sabemos también que tienes tiempos y tienes metas específicas en cada uno de nosotros. Por eso te rogamos que nos des tu misericordia, que nos des tu gracia, que nos des tu paz, tu gozo, tu contentamiento, para que podamos enfrentar este periodo difícil en donde estamos disminuidos de salud, Señor. Yo te ruego que consueles cada corazón, que lo afirmes en la fe en Cristo Jesús, que animes, que incrementes la fe de cada uno de nosotros. Te ruego también por las personas cercanas que tienen cuidado de los enfermos, porque muchas veces esas personas llevan doblemente la enfermedad, Señor. Al sufrir por el ser amado y al estar cansado, abatido, desesperado. Te ruego pues también, Señor, por todos los familiares, amigos o médicos o enfermeras que están al cuidado, para que tú animes, para que tú fortalezcas, para que tú confortes corazones. Y Señor, que en medio de esta enfermedad y después de que tú concedas la salud, tu nombre sea glorificado. Y que muchas acciones de gracias sean dadas a tu nombre, que no nos olvidemos de dónde procede nuestra sanidad, de dónde procede nuestro bien. Procede de ti, Señor, exclusivamente de ti, porque tu misericordia es
nueva cada mañana, y tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Ayúdanos a comprender y a aceptar eso con fe, para que nuestro corazón esté lleno de tu gozo, Señor. En Cristo Jesús te ponemos en tus manos a estos enfermos, rogándote pues que tu voluntad sea hecha. Amén. Muy bien, hermanos, entonces veíamos que la fe no fingida viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. También entendemos de otra forma que la fe viene cuando oímos y creemos el evangelio de la gracia de Dios. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y así como estos, hay muchos pasajes que refuerzan la idea que nuestra fe procede del poder de Dios, está sustentada en el poder de Dios. Dios ha querido darnos fe cuando Él se presenta en toda su majestad a nuestro corazón. Y dice la Escritura ahí en Corintios, segunda carta, que Él es el que hace brillar la luz en nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí entonces Él nos concede creerle. Entonces la fe no fingida está presente, habita en el corazón del hombre que, habiendo oído el evangelio y habiendo creído el evangelio, ha nacido de nuevo. Y esa fe no fingida se presenta visiblemente, se hace visible. Esto es necesario, esto es indispensable. No podemos nada más decir yo tengo fe y que no pase nada en mi vida. La fe genuina, la fe no fingida necesariamente es visible y muestra rasgos del carácter de Jesucristo. Por ejemplo, la obediencia de Cristo Jesús al Padre. Muestra una confianza absoluta en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Esa fe genuina se presenta y se hace manifiesta con actos de servicio y de amor para con los hermanos de la fe. Esa fe no fingida es visible cuando las acciones, el carácter de la persona van mostrando cada vez más una obediencia a Dios. Se refleja claramente. Y el texto que vamos a ver hoy en la segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 8, espero que nuestros ojos de la fe, hermanos, el de cada uno de nosotros, se abran de tal manera, como les decía al principio, que podamos asumir como nuestra la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Vamos al texto. Versículo 5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Si vemos en perspectiva este pasaje, y cuando digo en perspectiva, a lo que me refiero es a verlo desde cierta distancia para ver todo el pasaje en general, nos damos cuenta que gramaticalmente hablando, Pablo propone una premisa y luego nos presenta una serie de conectores que van haciendo lógico su argumento. Van sustentando la razón por la cual él puede exhortar a Timoteo de esta manera. La premisa la tenemos ahí en el versículo 5. Timoteo posee una fe no fingida. Esto lo dice incluso 2 veces, ¿verdad?
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y al final dice, estoy seguro que en ti habita esa fe. Esa es la premisa, ese es el punto de partida. Esa premisa detona la exhortación. Y mientras hablamos de Timoteo, pensemos en nosotros, porque es igual. Si tú y yo tenemos una fe no fingida, entonces, partiendo de esa misma premisa, podemos recibir la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla, no sé si se alcance a ver, pero no sé los colores, pero pueden ver aquí en azul, tenemos todos los conectores. En gramática, esos conectores se llaman de causa y efecto, es decir, presentan una causa, un argumento que desemboca o tiene una consecuencia en otra cosa. Por ejemplo, el versículo 6, con la expresión por lo cual, ese es un conector, por lo cual, Pablo está conectando la premisa con la exhortación, y por eso dice, Timoteo, ya que tienes esa fe no fingida, esa sería la causa, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese sería el efecto. En el versículo 7, Pablo nos da la razón por la cual Timoteo debe y puede avivar ese don. La razón la presenta por medio de la palabra ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos siguiendo el flujo, hermanos, de este argumento. Tú tienes una fe no fingida, por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y como si Timoteo pudiera preguntar, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía, Timoteo. Y finalmente en el versículo 8, con el conector por tanto, Pablo resume toda su idea diciéndole a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este versículo nos revela también a cuál don se refería Pablo que Timoteo posee. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Podríamos entonces de manera general hacer una paráfrasis de este texto diciendo, Timoteo, tú tienes una fe no fingida habitando en ti. Entonces, has recibido un don de Dios cuyo fuego debes avivar. Ese don que recibiste de Dios es el de dar testimonio de nuestro Señor. Es el de predicar el evangelio de la gracia, dar testimonio del nombre del Señor. Por eso te digo que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y que estés dispuesto a padecer aflicción por causa de ejercer ese don, de predicar el evangelio. Y puedes hacer eso, Timoteo, porque tienes de parte de Dios también un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En pocas palabras, Dios te ha capacitado de tal manera, eso lo digo yo, que no hay excusa, hermanos. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos dones espirituales de parte de Dios, tenemos una fe dada también por Dios. Por lo tanto, ¿qué toca? Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a otros. Vamos a entrar un poquito más en detalle entonces en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, como vemos, no tenía ninguna duda de que Timoteo tenía fe genuina, era un verdadero creyente en Cristo Jesús. No había ninguna duda. La pregunta para nosotros es si cuando la gente nos ve, tendrá la misma certeza de que tenemos una fe no fingida.
de si también nosotros, por la manera de conducirnos, por la manera de hablar, por la manera de tomar decisiones, podemos reflejarle a otros que tenemos una fe en Cristo Jesús, no fingida. Esa es una reflexión para cada uno de nosotros. La fe no fingida, hermanos, no viene por genética, no se pasa de los padres a los hijos, no viene en paquete. Es más, nosotros podemos saber que en las cuestiones mercantiles hay extensiones de crédito, ¿no? Va el papá al banco, saca una tarjeta y dice: voy a sacar una extensión para mi esposa y una extensión para mis hijos. O vas al Costco y haces lo mismo, o al City Club o al que quieras. En la fe no se puede hacer eso. No hay extensiones. En la fe no fingida, cada persona es el titular. No se pueden hacer extensiones. Entonces, si tú tienes hijos, asegúrate de compartirles el Evangelio para que escuchen el Evangelio y crean el Evangelio y lleguen a tener esta fe. O si tú tienes padres que todavía no conocen al Señor, asegúrate de que escuchen el Evangelio para que crean en el Evangelio y lleguen a ser salvos. Efesios 1:13 nos da otro ángulo, como les decía, de la ruta que debemos de seguir para llegar a tener este tipo de fe. En Él también, hablando de Cristo Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguien entonces que tiene una fe genuina ha sido sellado por Dios por medio de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabiduría y qué generosidad de nuestro Dios! Él sella con su Espíritu para decir: esta persona me pertenece porque ha creído en mi Evangelio. Y pasamos a ser propiedad de Dios, pasamos a ser parte de la familia de Dios, con toda seguridad, oyendo y creyendo el Evangelio. Pablo estaba seguro que Timoteo tenía esa fe no fingida porque vio la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Timoteo. Es algo incluso, hermanos, los que se acuerdan, los matemáticos aquí presentes sabrán que hay un idioma, yo diría, exquisito en las matemáticas, ¿no? Se presenta la premisa y viene un por lo tanto, y hasta tenemos unos signos ahí con 3 puntitos para ir desarrollando toda una ecuación y llegar a un resultado que no tiene duda, que no tiene argumentación en contra, que tiene una demostración. Es lo que está diciendo, es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él sabía que la persona que refleja una fe no fingida necesariamente ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. Una fe genuina en Cristo Jesús necesariamente exige que Dios ha transformado a esa persona, la ha hecho una nueva criatura y ha puesto su Espíritu Santo a morar en el corazón de esa persona. Y ante esa realidad, Pablo observó la vida de Timoteo. Y como vimos hace 2 semanas, allá en Hechos capítulo 16, versículo 1, cuando Pablo vio a Timoteo y vio ese reflejo de la fe no fingida, dijo: quiero que me acompañes en mis viajes, porque tú eres un cristiano genuino. Yo quiero que tú formes parte de mi equipo misionero. Y a partir de ahí, Timoteo sirvió fielmente. Un ejemplo de esas manifestaciones claras, visibles de parte de Timoteo, lo vemos en Filipenses 2, del 19 al 24. Dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, es decir, a ninguno como Timoteo,
a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Qué hermoso testimonio de Timoteo. Estoy deseando, hermanos de Filipos, estoy deseando mandarles a Timoteo, porque ¿saben qué? No hay nadie como él. No tengo a ninguno como él, que tenga ese ánimo, que tenga ese deseo, ese interés genuino y sincero por el bienestar de ustedes. Lo quiero mandar. Y algo duro que dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero él ha demostrado sus méritos y ustedes los conocen. Ustedes conocen el carácter de Timoteo. Me ha servido como un hijo. Me ha considerado como si yo fuera su padre y ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, Timoteo entonces mostraba amor por los hermanos, buscaba sinceramente servirlos, buscaba el bienestar de ellos, agradando a Cristo. Buscaba servir sabiendo que su servicio es para el Señor, no para los hombres. Aunque los hombres son los beneficiados de ese servicio. Pero en el corazón de Timoteo la mira estaba en agradar a Cristo. Buscar lo que le interesa a Cristo. Hacer lo que agrada al Señor. Entonces podemos decir todavía que la fe no fingida se muestra en uno que se interesa por el bienestar de otros. Uno que busca lo que le agrada a Cristo. Uno que sirve en el Evangelio de manera fiel, aún a costa de padecer aflicciones, persecuciones e incluso la cárcel, como también Timoteo la padeció. Timoteo entonces mostraba un carácter humilde, respetuoso, de obediencia. Por eso se ponía a la disposición de Pablo, como si fuera su padre, y servía fielmente en el Evangelio. Con esa premisa, hermanos, con esa certeza, es que Pablo presenta su exhortación. Y lo que es interesante es que la presenta desde el mero inicio de la carta. No espera diríamos, a poner más un marco de referencia mayor o mayores antecedentes. Entra directo, como dándonos a entender que la exhortación es urgente y por otro lado nos deja pensativos de ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo para que lo haya Pablo exhortado de tal manera? Versículo 6. Por lo cual, es decir, ya que tienes esa fe no fingida, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Es llamativo, porque pudiera ser que todo es para bienes. Te felicito, Timoteo, tienes una fe no fingida, sigue adelante, ánimo, Dios te bendiga, nos vemos el próximo año. No es así. Entra una exhortación fuerte, urgente. Notemos, por otro lado, que tener una fe no fingida asegura que Timoteo ha recibido al menos un don de parte de Dios. Está implícita en el argumento de Pablo. Pero ese don, el fuego de ese don, lo tiene que avivar. Y al decir aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, Pablo está usando una figura que todos los que aquí hemos encendido alguna vez carbón para unas hamburguesas o leña para una chimenea, sabemos de lo que está hablando Pablo. Avivar el fuego, llega un momento, ya sea en el carbón o en la leña, que necesitamos usar algún instrumento. Puede ser desde un fuelle o puede ser desde un plato desechable para avivar el fuego, lo que tengamos a la mano. Tenemos que ventilar
para que haya el suficiente oxígeno para que la combustión continúe. De lo contrario se va a apagar. Es lo que está diciendo Pablo: aviva el fuego del don que hay en ti. Hermanos, se necesita avivar el fuego para que no se apague. Entonces viene la pregunta: ¿acaso quiere decir Pablo que el fuego del don que había en Timoteo se estaba apagando? ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿Acaso este siervo fiel, con ese carácter, con ese servicio, con ese amor por los demás, con esa fe no fingida, acaso se estaba desanimando? ¿Acaso estaba dejando que el fuego de su don estuviera perdiendo fuerza? ¿Estaba menguando el fuego del don? ¿O veía Pablo señales de que de plano en la vida de Timoteo estaba pasando algo tan grave que le tuvo que escribir y de lleno lo exhorta en los primeros versículos? ¿Qué estaba pasando? La respuesta no es fácil, no es sencilla y no podemos saber con total certeza. Podría ser, sin embargo, que Timoteo estaba atravesando por momentos difíciles y razones le sobraban, razones le sobraban. Más adelante en la carta veremos cómo Timoteo fue testigo de todas las persecuciones que padeció Pablo, de los padecimientos, de aquella vez que lo apedrearon en Listra. Acuérdense que Timoteo era de ahí. Él vio cuando estaban apedreando y dejaron casi como muerto a Pablo. Él sabía que por predicar el evangelio podía ocurrir eso. Él sabía que a Pablo había padecido en algunas y varias ocasiones la prisión. Recuerden que esta carta nos dice que Pablo ya es un anciano, está preso por el evangelio, ya su vida está llegando a su fin aquí en la tierra. Timoteo conocía toda esa ruta. Él mismo había estado en la cárcel por dar testimonio de Cristo. Razones tenía de sobra. Si ese fuera el caso de que él estuviera con temor, que estuviera con duda, con ansiedad, o quizás estaba bloqueado emocionalmente y no sabía qué hacer y estaba descuidando su don. Ya en la primera carta Pablo le dijo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya desde la primera carta le dijo: no lo descuides. Tiempo después, quizá años después, le dice: aviva el fuego del don. Algo estaba pasando en la vida de nuestro hermano Timoteo, como seguramente algo puede pasar en tu vida y en mi vida, hermano. Puede llegar ese momento de prueba, cuando la adversidad por estar hablando de Cristo va a crecer de tal manera que vamos a sentir una presión muy fuerte, incluso temor. La lucha espiritual puede llegar a ser tan intensa que el creyente puede estar sumido en dudas incluso, diciendo: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pareciera que todo está en mi contra. Todo a mi alrededor está al revés. Hermano, necesitamos estar preparados para eso. Y este es un ejemplo excelente de cómo Dios ya nos ha equipado para estar preparados para eso, sin menospreciar, por supuesto, las pruebas que cada uno tiene que atravesar, si esa es la voluntad de Dios, como dice Pedro. No sabemos entonces con certeza la situación que estaba atravesando Timoteo, pero tenemos más evidencia en las cartas. ¿Recuerdan por qué fue dejado Timoteo en Éfeso? En la primera carta le dice Pablo: te dejé ahí para que corrigieras a todos los que están enseñando falsa doctrina.
Entonces adentro, en la iglesia, Timoteo estaba enfrentando falsos maestros, herejías, falsas enseñanzas, y era su tarea corregir todo eso con la sana doctrina. Había gente que no creía en él, no lo consideraban líder porque era muy joven. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tenía muchas fuerzas en contra Timoteo, y seguramente o quizá por eso Pablo notó o le llegaron informes de que Timoteo estaba, si no flaqueando en su fe, por lo menos estaba un poquito paralizado en su ministerio. Estaba siendo menos eficaz que años pasados. Y Pablo se toma el tiempo para animarlo, para exhortarlo, para fortalecerlo, para consolarlo a través de esta carta. Hermano, ¿tú conoces, sabes de algún hermano que esté en esa situación? Que esté con el ánimo bajo, decaído. Tenemos la oportunidad de animarlo. Tenemos la oportunidad de consolarlo. No en nuestra sabiduría, sino con la palabra de Dios. Presentándole lo que Dios hace, ha hecho y hará por nosotros. Lo que hizo Pablo. De inmediato escribió la carta. Y él estaba preso. Y él era ya un anciano y estaba en situaciones terribles, encadenado como un criminal vulgar. Y de hecho sabía, seguramente por revelación de Dios, de que el tiempo de mi partida ha llegado. Yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo, pero entiendo que tú estás atravesando problemas. Anímate, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Porque mira, has recibido, como yo también, de parte de Dios, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y puedes, Timoteo, sí puedes avivar tu fuego. Y tienes que dar testimonio de Cristo. No te avergüences, Timoteo. No te avergüences ni del Señor, ni de mí, preso suyo, decía Pablo. Y es que aparte de avergonzarse posiblemente de Pablo, imagínense el compromiso. El gobierno, las autoridades, los enemigos podrían decir: ese pastor de esa iglesia es amigo de uno que está preso allá en Roma, ha de ser de los mismos, vamos contra él también. Por eso, previendo eso, Pablo dice: no te avergüences tampoco de mí, aunque esté preso. Pablo manifestaba una confianza absoluta, porque yo sé en quién he creído, decía él. Por eso yo no me avergüenzo de dar testimonio. No importa que me tengan aquí en la cárcel con cadenas, pero tú tampoco te avergüences, Timoteo, porque tú tienes el mismo espíritu que yo. Los versículos 7 y 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, tú y yo no vamos a padecer en nuestras fuerzas, porque si así fuera, no vamos a resistir absolutamente nada. Pero lo podemos hacer en el poder de Dios. Y en el poder de Dios haremos lo que Dios tenga determinado para nosotros. Llegaremos a esa meta con su favor, con su misericordia, con su cuidado, con su protección, porque Él nos ha equipado con este espíritu. Y si tú tienes una fe no fingida, tú también tienes este espíritu, hermano. No era propiedad exclusiva de Timoteo o de Pablo. Por eso el plural en el versículo 7 es clave, porque no nos ha dado Dios. Eso está en plural. Fíjense cómo antes le dice: no te avergüences, en singular, y le dice: aviva el fuego del don, en singular. Pero cuando da la razón para poder hacer eso, usa un plural que nos incluye a nosotros, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, ese espíritu lo tienes tú también, si estás en Cristo Jesús, si tienes una fe no fingida.
Cualquier temor entonces o ansiedad que Timoteo estuviera experimentando, lo que hace Pablo es recordarle y dirigir su mirada a la provisión de Dios. Le dice, mira Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y con ese espíritu, tú puedes avivar el fuego del don que hay en ti. Y con ese espíritu, tú puedes participar de aflicciones en el poder de Dios. Podrás soportar, podrás resistir. Qué maravilla, ¿no? Dios compartiendo de manera generosa su persona con nosotros. Entre más pensamos en esto, por lo menos yo menos lo entiendo, pero más lo agradezco y más me maravillo. ¿Cómo es posible que el Dios creador haya querido venir a habitar en sus criaturas? Es una generosidad incalculable de que Dios es tan poderoso, tan sabio, que Él ha querido venir a morar en cada uno de aquellos que oyen el Evangelio y creen el Evangelio. Y luego no nos quedamos ahí porque decimos, bueno, entonces también tenemos dones espirituales. Y eso lo vemos explícitamente en la Escritura. ¿Cuál sería el don de Timoteo, al que le decía Pablo, aviva el fuego del don que hay en ti? El capítulo 4, versículos 2 y versículo 5 nos reflejan ese don. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese era el don de Timoteo. Capacidad dada por Dios para dar testimonio de Cristo Jesús, para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio está perfectamente balanceado para cumplir ese ministerio. Hay poder, pero también hay amor. Hay poder y amor, pero hay dominio propio. Alguien poderoso sin dominio propio es un peligro. Por ahí de repente tenemos cada vez más ejemplos en el mundo de gente sumamente poderosa, pero con muy poquito dominio propio o cero dominio propio. Pero también un espíritu de poder sin amor, pues también se complica la cosa. Porque entonces no hay ese genuino interés por el bienestar de los demás. Pero el espíritu que Dios nos ha dado incluye estos tres aspectos. Ese era el don de Timoteo. Y hasta aquí, hablando de Timoteo, hermanos, quisiera buscar que hiciéramos una aplicación personal. Diciendo, y que cada uno de nosotros lo tome en serio para sí mismo, ¿verdad? Si tú posees una fe no fingida, entonces tienes algún don espiritual dado por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienes al menos un don, lo debes avivar. Debes avivar el fuego de ese don que Dios te ha dado. Lo debes mantener ardiendo. Lo debes ejercitar, tu don recibido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y hermanos, esto lo podremos hacer ¿por qué? Ya lo dije varias veces. Porque tenemos de parte de Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si todo esto es real, si todo esto es cierto en tu vida, entonces no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo Jesús a los demás.
Debemos dar testimonio del Señor, debemos predicar el Evangelio, debemos de hacer que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos escuchen el Evangelio de la gracia por ver si acaso Dios tiene misericordia de ellos y también reciben la salvación. ¿Sabes cuál don tienes tú? ¿Conoces el don espiritual que Dios te ha concedido? Porque tienes uno, al menos tienes uno. A lo mejor no sabemos, a lo mejor hasta ahorita nos estamos dando cuenta que hay un don espiritual que hemos recibido. En la lectura inicial, si ustedes recuerdan, hoy en la reunión leímos allá en la carta a los Romanos en el capítulo 12, y por lo menos ahí vimos una lista de algunos de los dones espirituales que Dios ha preparado para sus hijos. Hablábamos de la profecía, el servicio, enseñanza, exhortación, liberalidad para dar o generosidad para dar, el don de presidir o de liderazgo y el don de misericordia. Estos dones están ahí presentes en ese capítulo de Romanos, pero no es el único lugar en donde encontramos dones espirituales. Tenemos también en la primera carta a los Corintios del capítulo 12 al 14. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, del 8 al 12. Y yo quiero que por favor, hermanos, durante estos días de la semana leas esos pasajes de la Escritura y procures identificar cuál de esos dones tienes tú. ¿Cuál de esos dones me habrá dado a mí Dios de estos que están aquí, descritos en la palabra? Y una vez que identifiques lo que tú piensas es tu don espiritual dado por Dios, yo te pido que te acerques a los pastores de la iglesia para que te ayuden a, digamos, validar, para que te ayuden a reconocer si verdaderamente ese don o esos dones son presentes, están presentes en ti. Porque una vez identificado, podrás entonces tener la oportunidad o crear una oportunidad para que en un ministerio específico ejercites tu don y avives el fuego del don que tú tienes. Cuando eso sea evidente, hermano, cuando cada uno de nosotros diga, yo quiero poner en práctica mi don, yo quiero avivar el fuego, entonces la iglesia será edificada. La iglesia recibirá bendición y el Señor nos mostrará grandes cosas. Lo cierto es que como Timoteo y todos los verdaderos creyentes, tú también tienes un don espiritual de parte de Dios. Para cerrar entonces, no lo descuides, hermano. Seguramente varios de ustedes ya lo conocen. No lo descuides, no lo dejes ahí en alguna repisa, abandonado tu don. Aviva el fuego de tu don. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Anuncia el Evangelio. Predica a Cristo. Es urgente, hermanos. Dios nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que llevemos su nombre a todo lugar. Y no tenemos que irnos, aunque los que quieran ir, pónganse de acuerdo con Eunice, pero no todos tendríamos que ir a Tanzania, Ahí en tu cuadra, tu vecino, tu vecina. Ahí en la escuela, la maestra de tus hijos, los papás de los compañeros de tus hijos, ahí en el trabajo, con tu jefe, con algún colaborador que tengas, ahí en tu familia, con tu mamá, con tu abuelita, con tu papá, con tu tío, con tu hijo, con tu sobrino. Hay campo de sobra para ejercitar nuestros dones y especialmente para predicar a Cristo. Aviva tu don, hermano, ponlo a trabajar para la gloria de Dios. Amén.